Les cuento rápidamente, yo me compré una notebook, me la compré en una página, en un comercio que está en Córdoba, me la mandaron, todo muy bonito, estaba re contento con mi notebook, le iba a pagar en 18 cómodas cuotas, porque si no es imposible. Para comprar algo que dure, ¿no? Porque si no vas al súper, te compras una de esas compus que están en el súper y bueno, qué sé yo, suerte con eso. Y bueno, nada, la compu no andaba y ahí andamos con inconvenientes. Fuimos a una mediación con el asesoramiento de la abogada Verónica Maestro y la mediación no sirvió para mucho. Así que vamos a la justicia, Vero. Vamos a la justicia. ¿Cómo estás, Vero? Bien, muy Verónica, bien. Vamos a hacer las cosas como corresponden. ¿Cuál es tu matrícula provincial? 820. 820, no 420. No, 820. Ok, bueno, 820, la matrícula de la doctora Maestro, que tiene experiencia y la pueden encontrar, ¿cómo es? Abogada Ushuaia. ¿No Abogada es? Ushuaia. En Instagram la pueden encontrar, Abogada Ushuaia, y además te gusta esto de difundir, porque también vas a la televisión pública, ¿no? Sí. Y haces ahí unas columnas que están muy buenas también. Así que la hemos convocado, no para hablar de mi caso, que no importa, esa es la excusa, sino para hablar un poco de los derechos que tenemos como consumidores y bueno, analizar un poco, ¿no? Cómo viene la cosa, cómo es en la práctica. Y tenemos también en el laburito que hizo Caro durante la semana, antes de ir al Latino ayer a la noche, y consiguió Caro un videíto que vamos a ver si lo podemos reproducir, Sole. ¿No lo tenés? Ah, bueno, buscalo porque está ahí en el grupete. Después vamos a escuchar entonces a la directora de Defensa del Consumidor Provincial, que es Noemí Ciar, que es la responsable un poco de cómo se desarrolla o cómo es el funcionamiento cuando uno va a defensa del consumidor. Pero a grandes rasgos, Verónica, en tu experiencia, o sea, ¿tenés mucho laburo vinculado a los gente consumidores que van y que tienen inconvenientes con compras? Sí, muchísimo, sobre todo, bueno, sabemos que en la pandemia las compras han sido mucho de manera virtual, entonces se han realizado muchas compras de esta forma. Y además hemos tenido muchas consultas con respecto a lo que es planes de ahorro de vehículos, compra, y la falta de entrega que hubo en este último tiempo. En realidad hubo mucha falta de entrega de unidades porque, bueno, según las concesionarias no ingresaban las unidades, eso no era imputable a ellos, los consumidores se veían obviamente perjudicados por esta situación porque estaban a la expectativa de la espera de su vehículo a los 60 días de haber terminado de abonar el plan de pago. Claro. Y ya íbamos por 6-7 meses y las unidades no ingresaban ni siquiera a la isla. En ese caso estamos hablando de gente que terminó de pagar el plan. Exactamente. El famoso plan de 84 cuotas. Ahora hay uno de 120. Sí. Bueno, este era de 87, me parece. Y no les entregaban la unidad. Y no le entregaban la unidad directamente. O sea, esta persona, este consumidor... Tuvo 8 años pagando el auto. Estuvo pagándolo tranquilo, justamente para él era una inversión, un ahorro, pero ya llegado el momento, él quería el vehículo dentro de los 60 días, hizo todo el papelerío para la entrega de la unidad, tramitó todo. Claro. Y nunca directamente obtuvo respuesta por parte de esta concesionaria. Claro. Así que bueno, se inició el reclamo en defensa del consumidor, se les envió carta de documento, se inició el reclamo, se logró la entrega de la unidad, pero sí hay una cláusula que existe en la mayoría de los contratos de adhesión que se suscriben y que es que ante la demora tiene que haber una indemnización al consumidor. Claro, porque cuando... Bueno, yo tuve un plan de autoahorro en su momento, por supuesto que no leí, es como porque pasa eso, uno firma, ¿no? Entonces, primer pregunta, si yo no leo y firmo y algo pasa, digamos, por no haber leído, ¿soné o igualmente hay este criterio de la buena fe del tipo que compra y la persona vendedora tiene que aclararme todo más allá de si yo lo leo o no? Acá tenemos muchos principios y tenemos muchas cuestiones que ver en lo que son contratos de adhesión, que son justamente esos contratos que nosotros adherimos a cláusulas generales, ya contratos prearmados, que nos obligan a firmar, como es en estos casos, que no podemos discutir las cláusulas. Entonces, esto también está establecido y está regulado en la Ley de Defensa del Consumidor, y está establecido que no puede haber cláusulas abusivas ni leoninas. ¿Qué se entiende por estas cláusulas abusivas? Por ejemplo, que quede librado a exclusiva responsabilidad o criterio del proveedor la interpretación de las cláusulas, que se pueda rescindir sin causa por parte del proveedor. O sea, hay un montón de cláusulas que se consideran abusivas y que si están escritas en ese contrato de adhesión y yo como consumidor lo firmé, esas cláusulas son consideradas nulas, no existen. Okay. ¿Sí? Entonces, como primera medida tenemos esa defensa. Como segunda medida tenemos, y esto está reconocido no solo en la Ley de Defensa del Consumidor, sino también en la Constitución Nacional,
el derecho a la información clara y veraz. Ok, ¿Sí? está O bien. sea, yo como consumidor tengo este derecho que es constitucional, no es solo que esté en una ley. Si está en la Constitución Nacional, entonces tengo derecho a que me den toda la información y que esa información sea oportuna, que llegue en el momento de la compra, Claro. no que llegue después o Sí. posterior, que me digan, no, pero vos fíjate que la famosa letra chica, Sí. te lo mandé como anexo, no, eso está en otro documento. No, el documento que yo firmo tiene que ser autosuficiente, ¿sí? Tiene que estar toda la información ahí y yo tengo que conocerla de entrada. ¿Sí? Como Claro. consumidor tengo ese derecho y ese es fundamental. Claro. Ahora, en este caso, volviendo por ejemplo al tema de lo de la concesionaria, que es aplicable a cualquier otro rubro en el Sí. que vos empezás a pagar algo que te van a dar después. Digo, el derecho del consumidor es, no importa si la concesionaria tuvo algún problema con la terminal que fabrica los vehículos, si vos te comprometés, o sea, si está establecido en el contrato entre las partes que vos me tenés que dar el auto a mí en determinado plazo de tiempo, la responsabilidad es de la concesionaria. La O responsabilidad... del comercio X. Digo, Sí. si querés, no quiero hacer autorreferencia, pero en mi caso es, me cagaron con la compu y el tipo del comercio dice que no tiene otra para darme porque no hay importación. Bien. Bueno, pero vos comercializaste esa compu. Sí. Yo acá tengo, acá existe, que lo hemos escuchado seguramente un montón de veces, el caso fortuito de la fuerza mayor. ¿Qué es el caso fortuito de la fuerza mayor? Es cuando por una imposibilidad, porque están cerradas las importaciones, porque las fronteras, porque lo que fuera, no puedo traer este vehículo, no puedo traer la computadora, no puedo traerlo, ingresarlo al país. Eso es caso fortuito o fuerza mayor, es algo que excede al proveedor, pero eso tampoco puede ser imputable al usuario, o sea, no se le puede cargar al usuario o al consumidor, Claro. digamos, por este caso fortuito Claro. o fuerza mayor. Claro. Entonces, tiene que haber algún tipo de responsabilidad o de indemnización a este usuario. Mínimamente resolver la compra, o sea, devolverlo en tiempo oportuno y un valor actualizado. ¿Sí? Claro. Porque si yo me compré un vehículo hace 7, 8 años a un valor, hoy, obviamente no voy a poder adquirir este vehículo. Lo mismo pasa en el caso de tu computadora. O sea, hace 4 o 5 meses no valía lo mismo que vale hoy. Entonces, el valor de la devolución de la compra, aunque haya sido por caso fortuito o fuerza mayor, tiene que ser actualizado al valor de plaza, es decir, al valor de venta en el mercado hoy. Claro. Aprovecho ya que, porque hay gente que manda algunos mensajes, o, no sé, le mandamos un saludo a Pablo Rifo que etiquetó ahí, creo que está almorzando y viéndonos. Si alguno tiene alguna experiencia puede mandar un mensaje y de paso le consultamos a la doctora. Verónica, entonces, digo, lo que interpreto de tus palabras un poco es el consumidor o la consumidora en este juego de partes es la parte débil del Exactamente. contrato, ¿no? Sí. Porque es como lo que se está discutiendo ahora con el tema de los alquileres, la de consensuar, ¿no? Que el precio va a ser, el proyecto de la oposición es que el precio va a ser consensuado, puede ser hasta máximo 3 meses. Digo, no estamos, En no igualdad se de sientan en condiciones, igualdad de no, condiciones, no. ¿no? Entonces, consumidores somos la parte débil. Somos la siempre. parte débil. Se supone también que acá el proveedor o obviamente la persona que comercializa el producto es una persona que tiene experiencia, que tiene conocimientos y que se dedica a eso. Entonces ya de por sí tiene un conocimiento y una experiencia que yo como usuario consumidor no tengo. Ok. En el caso de que, por ejemplo, yo me tenga que comprar una computadora, no tengo idea de qué características tiene, a qué tengo que prestar atención, a qué no. Y esa información el proveedor o el comerciante me la tiene que dar clara y me tiene que tratar de educar de una forma en la que yo pueda entender qué operación estoy haciendo, qué es lo que estoy comprando y qué derechos tengo. Esto también está reconocido en la Constitución Nacional, que es tratar de tanto desde el gobierno como desde los comerciantes, tratar de que los usuarios y los consumidores tengan educación con respecto a toda esta relación de consumo. Por eso que vos me decías, ¿a vos te gusta difundir esta cuestión? Sí, me gusta, pero porque es un derecho constitucional. O sea, tratar de fomentar la educación con respecto al consumo y con respecto a los derechos de los consumidores, porque es la parte más débil. Sí, por ahí cuando es un producto es como más fácil de darse cuenta si anda, si no anda, si está roto, pero cuando es un servicio, por ejemplo, el servicio de internet que sufrimos todos como un mal servicio de internet, ¿cómo podemos hacer como para reclamarlo a la empresa o cómo se maneja el tema de los servicios a la hora de los reclamos? Lo que es con servicios, todo lo que es servicios, eso también está establecido por normativa vigente. Todo lo que es servicio yo tengo que tener en la misma página web donde yo adquiero el servicio, tengo que tener la posibilidad y un botón para dar de baja directamente el servicio o hacer reclamos. Eso tendría que estar vigente en todas las páginas, tal como ahora vemos que sí, eso está muy vigente, el botón de arrepentimiento, que después vamos a explicar un poquito qué es este botón de arrepentimiento en las compras. Pero esta posibilidad de dar de baja el servicio a través de la página de internet debería existir en todas las páginas. Y no está.
La realidad es que es dificilísimo dar de baja un servicio una vez que lo adquiriste, es prácticamente imposible, y además te lo van condicionando. Y contar con un buen servicio ni te cuento. Exactamente. ¿Qué ha pasado estos últimos días, por ejemplo, con la luz, con el agua, que ha estado como cortada en ciertas, por ahí, por zonas? Esto también nos han consultado mucho, se puede hacer el reclamo, y esos días que yo no tuve servicio me los tienen que descontar. Y ese reclamo se tiene que poder hacer por la web. En ese tipo de empresas, por la web. Por la web. Bueno, sí, yo no sé, bueno, con la radio en mi casa medio que tengo ahí un bolonqui, y la verdad que hay algunas páginas como la de Camusi, por ejemplo, es muy moderna, y sin embargo hay opciones que no las tenés. Y la de la Dipos, yo tenía una deuda, y es difícil cancelar una deuda, que encima te va, todos los meses se te va incrementando. Entonces terminás mandando un WhatsApp y te dicen, hace una transferencia y me mandás el comprobante por el WhatsApp. O sea, cosas que son, viste, que son poco prácticas. Sí. Pero digo, a veces pasa también que es como que es un servicio público, no nos damos cuenta que igual somos consumidores y que el derecho es el mismo. Exactamente. Aunque sea privada, ¿no? Aunque el servicio esté tercerizado, aunque sea, digamos, prestado por el Estado, el servicio tiene que funcionar, y pasa lo mismo con Internet, el servicio tiene que funcionar. Los días que yo no lo pude utilizar al servicio y que me vi privado de poder utilizarlo, o bien, si me lo cobraron completo en la factura, me tienen que reintegrar esos días, puedo hacer el reclamo por el reintegro, o antes de que se emita la factura, yo lo que puedo hacer es hacer el reclamo, y para que directamente ya me venga descontado en la factura esos días que yo no tuve el servicio. Uh-huh. Eso es importante porque la realidad es que uno contrata el servicio para todo el mes, no para ciertos días. ¿Y cómo como consumidor justificás por ahí el no tener el servicio? Porque por ahí con un producto es como más fácil. Sí. La carga de la prueba, y eso es algo importante también, la carga de la prueba ante un reclamo no puede estar en cabeza del consumidor. La carga de la prueba tiene que estar en cabeza del proveedor. Perfecto. O sea que si el proveedor desconoce que el servicio, te dice, no, el servicio estuvo funcionando, yo desconozco, que es mentira lo que vos estás diciendo, bueno, ¿cómo me acreditas que me prestaste el servicio y que no estuvo cortado? Perfecto. Claro. Sí, siempre la carga de la prueba acá, inclusive esa es una cláusula abusiva, o sea, es una de las cláusulas abusivas que a veces se ponen en los contratos de adhesión, y que es que la carga de la prueba está en cabeza del consumidor. No, error. La carga de la prueba siempre tiene que estar en cabeza de la parte más fuerte de la relación, que en este caso es el proveedor. Es el que tiene que demostrar que te dio el servicio los 30 días. Y siempre hablamos de proveedor, y también eso es importante saber que dentro de la cadena de comercialización son todos responsables. Desde el proveedor, o sea, desde el fabricante, hasta quien comercializa el producto, pasando por el transportista. ¿Sí? Son todos los que intervienen en la cadena de comercialización son responsables. Mira. Por los daños que se causen en el consumidor o por los daños que se causen en el producto, en este caso de que haya adquirido un producto. Un reclamo que tuvimos también, por ejemplo, habían comprado un termo en un local muy conocido de acá, de Ushuaia. Un termo de estos, de marca muy conocida. Cuando van a utilizarlo, supuestamente conservan la temperatura 24 horas, cuando lo van a utilizar no aguantaba ni 2 horas. Entonces van a hacer el reclamo a este comercio, y el comercio les dice, no, bueno, pero nosotros no nos hacemos responsables, tenés que hacer el reclamo ante el fabricante en Estados Unidos. ¿Qué? Imagínate el consumidor, ¿cómo vamos de Ushuaia para hacer el reclamo? Eso te pasa por comprarte ese termo yankee de mierda. Claro, y bueno, y ahí el consumidor comprate un Lumilar, que sale como 22 lucas. Y no tenés a quien reclamarle, porque acá nadie se quería ser responsable. Lógico. Entonces, bueno, viene que es un vecino justamente mío, me hace la consulta y yo digo, no, mirá, son todos responsables. Desde ya decirle que son todos responsables en la cadena de comercialización y que vos vas a ir contra él, porque vos ni siquiera tenés el domicilio del fabricante en Estados Unidos. O sea, aparte, ¿cómo va el costo que a vos te implica hacer ese reclamo como consumidor? Es imposible. Bueno, fue a hacer este reclamo, le terminaron dando un termo nuevo, y a ese termo le hicieron una cruz abajo con un marcador indeleble y se lo dejaron a él como para que no pueda revenderlo. Así que bueno, esa fue la solución, pero por ahí si uno no conoce estos derechos se queda como, bueno, no, ¿qué le viene a hacer el reclamo a Estados Unidos? Ya está, ya fue. Por ahí pasa con las garantías también, ¿no? Que por ahí te dicen, no, yo tengo la garantía de acá de que te lo vendí, después tenés la garantía del fabricante. Claro. Pero vos tenés que ir contra el fabricante, no. O sea, tu garantía es una cosa, la garantía que vos me das como comercio, la garantía del fabricante es otra, pero a mí me responden todos, no importa la falla de quien haya sido. Después, entre ustedes, como comerciante, proveedor, transportista, serán los reclamos correspondientes y las repeticiones que correspondan. Pero a mí como usuario no me pueden hacer partícipe de esa situación. Viste que hay algunos comercios de estos que venden electrodomésticos que te ofrecen... Te venden su propia. Te ofrecen, sí, te dicen, mira, tenés, no sé, 3 meses de garantía, más... Y si lo querés ampliar... 6 meses, y sí, ¿vos recomendás pagar eso, ampliar esa garantía? O decir, ¿para qué es igual
por la Se tiene que cadena, hacer cargo. por esta cadena que vos decís de responsabilidad, se tienen que hacer cargo igual. Sí, acá lo que hay que saber es que en realidad la garantía legal es 3 meses para productos usados, 6 meses para productos nuevos. ¿Sí? Ok. O sea, esa es la Para garantía productos mínima. usados también. Productos usados también, eso es importantísimo. Bien. Y no es que, bueno, no, pero me lo compraste a mí, que soy un particular. Yo No de importa, haber sabido son lo 3 de meses. si yo hubiese sabido lo de los 3 meses, tendría otro auto en este momento. Bueno, es que hay un montón de cosas que por ahí se desconocen y que por eso es importante la educación y realmente fomentar esto, ¿no? De conocer los derechos. Son 3 y 6 meses mínimo. Después ya, si se quiere ampliar, es, digamos, un acuerdo entre partes. Y hay que Si ver hay que ahí. pagarlo, hay que pagarlo. Claro. Si corresponde pagarlo o no, ya, digamos, eso ya es voluntad de las partes. La Está ley bien. establece 3 y 6 meses mínimo y de buena voluntad yo creo que ningún comercio te va a ampliar la garantía. Pero bueno, digamos, si después se quiere abonar, a veces es recomendable. Claro, Sobre todo porque hay hay que productos ver que en las cada fallas caso. las tienen, ha pasado, que las fallas las tienen a los 6 meses y 3 días, y vos decís ya no Claro, tomas en te garantía. querés morir. Sí. Vamos a escuchar, si te parece, Vero, y ampliamos a Noemí Ciar, que es la directora de Defensa del Consumidor Provincial, dependiente de la Secretaría de Comercio del Gobierno de la provincia, un poco explicando cuál es justamente el rol de esta dirección que ella tiene a su cargo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Noemí Ciar y soy la directora de Defensa al Consumidor. Les agradezco la invitación. Les comento que la competencia que tenemos nosotros, según el artículo 1 de la 24240, es asistir a todos los consumidores que o personas físicas o jurídicas que adquieran un bien o un servicio para un consumo final. Y el procedimiento administrativo que llevamos adelante está avalado por la Ley 962 de Defensa al Consumidor provincial, que lleva adelante un procedimiento administrativo desde el momento en el que ingresa el reclamo, ¿sí? A través de un formulario que se completa y recibiendo la identidad de el denunciante y el comprobante de compra, que puede ser un ticket, una factura, algo que establezca la relación de consumo. Y luego el reclamo pasa a la instancia de audiencias, buscando que las partes se encuentren a manera de llegar a un acuerdo y resolver el caso. En ocasiones, cuando eso no sucede, pasa a una etapa sumarial, que se realiza una imputación, se presentan las pruebas, los descargos que considera la empresa, y luego se pasa a la parte legal para su dictamen y resolución, que luego saldrá o no alguna sanción para las empresas que incurrieron en falta. Bueno, eso es todo por ahora. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pasando en limpio, entonces vos haces una presentación, presentás un poco las pruebas que tengas a disposición, que es facturas, ese tipo de cuestiones, y se hace la audiencia. O sea, es decir, ese es un poco, primero un rol de primero como un rol de mediación, a ver si las partes se ponen de acuerdo y remedian el inconveniente. Sí, así es. O sea, lo que es defensa del consumidor es siempre una instancia de mediación. Lo que es importante es, como vos decís, tener toda la mayor documentación posible para poder acercarla al centro, digamos acá, Defensa del Consumidor, para que ellos puedan también ver cómo es el inconveniente. Y se realiza una audiencia, uno se la denuncia, se realiza una audiencia, y en esa audiencia es voluntario acordar o no, digamos, no es una instancia judicial en la cual alguien va a resolver el conflicto. Acá lo tienen que resolver las partes, si no la instancia de mediación se cierra, ya sea con acuerdo o sin acuerdo. Si el acuerdo se cierra, es importante que el acuerdo esté homologado por la Secretaría de Comercio para que después eso se pueda ejecutar por vía judicial en caso de incumplimiento. Y en caso de que no se llegue a un acuerdo, lo que se hace desde acá, desde Defensa del Consumidor Provincial, como bien explicaba la directora, se hacen actuaciones sumariales, y si se observa que hubo un mal proceder por parte del proveedor, se realizan, digamos, se les impone una multa. Esa multa se percibe por parte de Defensa del Consumidor, no está destinada al consumidor. Eso es importante. Bien, O sea, lo recibe gobierno, claro. digamos. Sí. Y claro, es una multa al comerciante por haber obrado mal. Exactamente. Ahí, si eso llegara a pasar, la persona consumidora tiene la potestad o la posibilidad de ir a la justicia. Directamente a la básicamente, justicia, sirve, como antecedente sirve. ¿Por qué sirve también ir a la Defensa del Consumidor? Defensa del Consumidor es una instancia gratuita para el consumidor,
No es obligatorio el patrocinio de letrado, o sea, no es obligatorio ir con abogado, lo cual tiene sus pros y sus contras. Los pros obviamente es que es accesible a cualquier persona que quiera ir, inclusive sin recursos puede acceder. La contra es que por ahí uno no puede asesorarse, que la otra parte es más fuerte. Okay. Y a su vez, al no ser obligatorio, si se llegara a un acuerdo con el proveedor y se solucionara el conflicto, el proveedor no paga los honorarios del abogado porque el patrocinio no era obligatorio. Entonces ahí el usuario, al no ser obligatorio, el usuario tiene que sí costear los honorarios. Si fuera obligatorio, podría ser que el proveedor los abone. Digamos, claro, un poquito... claro. Y lo que tenemos es hay una ley provincial que te permite una instancia provincial como la que explicaba Ciar, pero también hay una ley nacional y te permite una instancia nacional. Ahí está creado a nivel nacional un sistema de resolución de conflictos que se llama COPREC, que es total y completamente virtual, o sea, uno realiza la denuncia de manera digital, sube toda la documentación y ahí mismo después te dan la opción de elegir una fecha de audiencia con día y horario, te asignan un mediador y la mediación también es de manera virtual. Esto sí es a nivel nacional, o sea que cualquier proveedor, ningún proveedor podría decir que no fue notificado, que no se enteró, Okay. que no estaba en la jurisdicción, que esto es a nivel nacional. Todo el trámite, como decimos, es virtual, la verdad que también es recomendable, gratuito, sí. sin patrocinio de letra obligatoria, Claro. no es necesario que sea obligatorio, pero bueno, siempre es una instancia de mediación en la cual se puede acordar, como no. Me quedé pensando en esto que comentabas, que por ahí no es necesario que sea un comercio, sino que puede ser venta de un particular a otro particular, y me vino a la cabeza esto del marketplace de Facebook, que es tan promocionado y tan utilizado por todos nuestros vecinos. ¿Cómo se procede en ese caso? Porque me parece que un particular por ahí puede tener como la mala intención de vender algo que esté en mal estado o roto y no sé, como que cae fácil en esa trampa, digamos. Sí, acá también se puede hacer el reclamo. Primero hacer el reclamo al particular, obviamente, tratar de resolverlo entre particulares, por ahí es un poquito más simple de alguna manera. Siempre se recomienda la instancia de enviar una carta documento, una notificación formal. ¿Por qué la notificación formal o fehaciente? Porque acredita que yo hice el reclamo dentro del plazo previsto, digamos, de estos 3 meses que hablábamos de garantía, o 6 meses, o bien dentro de los plazos. Después tenemos lo que son vicios ocultos o vicios redhibitorios, por ejemplo, cuando hablamos de un vehículo, que a veces yo lo compro, los primeros 15, 20 días manda fantástico, y después se me fundió. Aparecen los vicios. Y no fue algo mío, claro. Estos vicios ocultos. Entonces, bueno, tenemos ciertos plazos para reclamarlos desde que este defecto se manifiesta, tenemos un plazo, entonces por eso siempre se recomienda la intimación formal. Por carta, siempre lo más fehaciente que tenemos es la carta documento. Bien. Pero si yo pongo un producto en venta en Marketplace, ¿tengo las mismas responsabilidades como si fuera un comerciante? No como si fueras un comerciante, pero en ese no momento puedo hay una estafar, relación digamos. de consumo. Primero, todas las relaciones tienen que ser de buena fe. O sea, Claro. en todos los ámbitos, no solo en lo que es consumo, sino en todo, laboral, familia, o sea, en todo, siempre hay un principio, y eso está establecido en el Código Civil también. Eso se interpreta que hay una buena fe. Siempre tiene que haber buena fe, siempre las relaciones tienen que ser, se tiene que cobrar de buena fe en todas las relaciones. Se pueden hacer denuncias penales en este sentido, se pueden hacer denuncias civiles, se pueden reclamar daños punitivos, aunque sea un particular. Eso sí se puede hacer, digamos, se pueden hacer todos los reclamos correspondientes en el caso, ya sea que haya sido una estafa, que haya habido mala fe. Si es un delito penal, se puede denunciar, o sea, se puede hacer la denuncia correspondiente para que sea investigado. Si hubo un daño civil, se puede hacer la denuncia, la demanda civil, o sea, en eso se puede proceder de la misma manera. Bien. Sí. ¿Son plazos largos? Digo, si entras en algún problema con un producto que compraste, la mediación, y después tal vez en la mediación, como pasa con mi caso, salga mal y tenés que ir a la justicia, es algo que vos tenés que decir, bueno, porque me da la sensación que a veces uno no lo hace pensando que es como me voy a meter en un entramado de burocracia y de quilombo y de presentaciones, etcétera, que tal vez por eso uno desiste, ¿no? No, también acá se establece que los procedimientos tienen que ser los más cortos. Eso también está establecido por la normativa vigente. O sea, el procedimiento judicial tiene que ser el más sumario y el más breve que exista dentro de la legislación provincial del lugar a donde se va a radicar el juicio, que es el domicilio del consumidor. Eso también es importante eso es saberlo. importante también. Porque a veces uno dice, no, bueno, pero esto que hablábamos, yo le compré a alguien de Estados Unidos, o yo le compré a alguien de Buenos Aires, o de Córdoba, o de Santa Fe, tengo que ir a hacer el juicio allá. No, la jurisdicción es la del domicilio del consumidor, o bien la que tenía el domicilio al momento de concretarse la relación de consumo, siempre a conveniencia del consumidor, porque
recordemos que la interpretación de las normas siempre va a ser a favor del consumidor, porque es la parte más débil, como habíamos dicho, Sí. y siempre que haya una norma que a él lo favorezca, se va a aplicar esa norma, que va Está a ser bien. más favorable al consumidor. Está bien. Bueno, o sea que hay que alentar a la gente a que lo haga. Sí, yo súper aliento a que lo hagan, sobre todo, por lo menos, por ahí no tanto la instancia judicial, sino mínimamente la instancia la denuncia en defensa del consumidor. ¿Suele resolverse en tu experiencia en esas Sí, instancias? la mayoría se ha resuelto. Ujú. Yo la mayoría lo hemos resuelto, inclusive, bueno, como les decía, esto del proveedor de los vehículos, de la concesionaria, se ha resuelto. Hemos tenido otro caso en lo que se ha solicitado un crédito a una estas páginas que ofrecen préstamos usureros, pero también se ha resuelto porque le habían descontado muchísimo dinero de más de la cuenta. Bueno, había Mirá. habido ahí un problema bastante grave y se resolvió de una buena manera, sin denuncia penal Claro, ni nada, claro. porque se podría haber procedido una denuncia penal también Claro, claro. por apropiación de algo ajeno. Claro, Así por que, robo. exactamente. Pero bueno, no, generalmente se resuelve, sí. Sí, Bueno, porque los proveedores bien. están, digamos, si se asesoran bien, yo creo que el proveedor siempre le va a convenir arreglar en una instancia No de después. mediación, porque el juicio generalmente, si realmente hay motivos fundados para hacer la demanda, generalmente se resuelve a favor del consumidor. Claro. Eso también hay que tenerlo en cuenta, no hacer denuncias falsas como consumidor, ni poner más cosas de las que realmente pasaron, porque también como consumidor podemos ser pasibles de multas, sanciones y hasta denuncias. Claro, claro. Nos manda un mensaje Dale, yo Belén. tengo otro también, dale. Clarísima Verónica, solo nos queda a los consumidores romper la inercia y hacer los reclamos. Así es. Yo tengo uno que es una persona que va a un gimnasio que dice que le firmó como un contrato que fue impreso como en un ticket muy largo, ¿no? Un contrato como los que uno se imagina con hoja legal y que Claro. sino como en un gran ticket en el que lo comprometen a que él tiene que abonar, o sea, es un plan de cuotas, débito, pero por 4 meses. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, O él sea, tiene que estar adherido mínimo 4 meses. mínimo 4 al meses gimnasio. y si no va al gimnasio porque no sé Lo qué, tiene que pagar igual. lo tiene que pagar igual. ¿Qué onda? Sí, bueno, ahí estamos dentro de lo que es el contrato de adhesión. Esa cláusula se firma de manera voluntaria. Claro, claro, Si lo bien firmó. lo firmó de manera voluntaria, uno accede a esas condiciones, las condiciones se pueden establecer. Lo que sí en este caso él podría tratar de resolver o solucionar en esta instancia es si él tiene alguna situación ajena a él, caso fortuito, fuerza mayor, problema Claro, de salud, o lo que fuera. ponele que que se a él- queda sin laburo y no puede seguir pagando. Bueno, ahí podría también, eso sería un caso fortuito, una fuerza mayor. Claro. Yo por fuerza mayor no estoy pudiendo pagar. Claro. Podría tratar de resolverse el contrato, tratar de resolverlo, digamos, de darlo de baja al contrato. Claro. Pero tiene que acreditar alguna Pero no es, digamos, no es circunstancia. ilegal No. que un comercio te diga, bueno, yo te adhiero a este plan de cuotas, pero vos estás obligado. No, porque A a veces, pagar bueno, 4. también es cuestión de cupos, de vacantes, Está bien. de esas cuestiones. Sí, lo que no está bien y no es legal es que te adhieran servicios extras. O sea, vos decís, vale, yo contraté esto y de repente yo quise adquirir esto y me pusieron un seguro de vida, un seguro de esto, un seguro del otro, y de repente terminé pagando el doble del servicio que yo contraté o del producto que yo compré. Ah, bueno, Claro. Eso no los se bancos puede. cuando vas a sacar un crédito que te ponen tarjeta, te ponen un montón vos- de otros sí. servicios, si no Si firmaste. vos no lo solicitás, inclusive no te pueden, pasado cierto tiempo, que a veces pasa eso, no te pueden adherir un servicio que vos no solicitaste con cargo, sin haberte notificado y sin haberte dado el tiempo, digamos, para que... Ni siquiera es que vos lo tenés que rechazar, vos lo tenés que aceptar de manera expresa. Bien. No es que no lo rechazaste en el plazo de 15 días, se te adhirió. Ok. No es que yo lo tengo que rechazar. Vos no me lo podés cargar si yo no lo acepté. Está bien. Eso también es importante. Está bien. Sí, súper. Vero, la última, y agradeciéndote por haber venido, solo una opinión muy general, te pido nada más de cómo estás viendo la discusión de la reforma de la ley de alquileres. ¿Estás más o menos en tema? ¿Cómo ves la situación? No sé si habrás tenido algún caso acá que habrás tenido que representar, pero un poco lo que se le planteaba. El otro día la entrevistaban a la diputada Graciela Camaño, que participa del dictamen de oposición, la entrevistaba a 7Case, y antes yo la había escuchado a María O'Donnell. Estoy en un raíz de escuchar periodistas medios opositores al gobierno nacional, ¿viste? Como para... Bien. Tengo que hacer ese trabajo. Y el planteo que hacían los dos, a Camaño la entrevistó 7Case nomás, es como que ese dictamen era incluso peor que la ley. situación legal La que ley había vigente. antes. No, que la vigente ni hablar, pero incluso la situación de la ley anterior a la que es vigente, en donde no hay una situación de igualdad. ¿Vos cómo lo ves?
Sí, exactamente. La situación, en primer lugar, yo la situación la veo grave para el inquilino. No solo, hablando a nivel nacional, no solo puntualizando acá lo que es nivel provincial, sino a nivel nacional la situación es grave. Sí creo que hubo una buena intención al intentar reformar la ley, me parece que sí, o sea, intentar reformar el Código Civil en realidad, porque lo que hace la ley es reformar el Código Civil. Me parece que hubo una buena intención, pero yendo a los hechos y a la práctica no está funcionando. Para el inquilino no está funcionando, no se lo está protegiendo. Queda vinculado también a un contrato de 3 años que no tiene previsibilidad, ¿sí? No sabemos cuánto me va a aumentar, cómo me va a aumentar, bajo qué condiciones me va a aumentar. Así que a mí la situación me parece grave, me parece que hay que modificarla, me parece que hay muchas cosas que sirven de la nueva ley, como por ejemplo el tema de las garantías, me parece que sirve porque se ampliaron las garantías, me parece que sirve esto del plazo legal de 3 años, pero sí tenemos que ajustar un poquito el tema de los aumentos. No, el inquilino nunca va a estar en pie de igualdad, jamás va a estar en pie de igualdad. No, porque en esta ley, la que está vigente hoy, plantear un incremento anual es lo más razonable para el inquilino. Después lo que pasa es que los dueños, como estamos en un país con una inflación muy grande, ya de por sí cuando arranca el contrato te lo arrancan con un piso muy elevado, porque quieren ganarle a la inflación de los próximos 3 años también, y después encima te meten... El incremento anual no es malo siempre y cuando vos justamente no tengas una inflación o no tengas un índice Chile, de actualización. sería un lujo. Claro, porque vos acá tenés un índice de actualización, que si bien son índices, justamente, traducido en un porcentaje, actualmente está en un 57-58% anual. Ningún sueldo aumenta un 57-58% anual. Claro. Entonces, eso es lo principal que hoy por lo menos se ve perjudicado el inquilino y que no lo puede negociar, porque no es de orden público, porque es el aumento que se está establecido por ley y es el que se aplica. Y en este proyecto de oposición de permitir los aumentos como de 3 meses... No. Digo, porque tampoco los salarios tampoco aumentan cada 3 meses. Mira, a nivel judicial, por ejemplo, como para ir teniendo referencias, que son las referencias que nosotros por lo menos tenemos en cuenta, a nivel judicial una cuota alimentaria se actualiza un 12,5 semestral. O sea, estamos hablando de una cuota alimentaria, con lo fundamental que es una cuota alimentaria, estamos hablando que aumenta un 20-30% anual. Claro. Entonces, y un alquiler me va a aumentar, entonces directamente la cuota alimentaria no me va a alcanzar a cubrir el aumento del alquiler. Claro, olvídate. Entonces, como para ir teniendo referencias de cuáles deberían ser más o menos los aumentos, nosotros tomamos como referencia eso para fundamentar el por qué el aumento que actualmente tienen los alquileres, además de que los sueldos no aumentan de la misma forma, son estos parámetros establecidos a nivel judicial, ¿no? Claro, porque eso también hace, ¿no? Esa perspectiva está buenísima, porque si vos, no sé, sos una madre separada, tenés una cuota alimentaria regida por un fallo judicial porque el tipo es un sorete, si después el aumento del alquiler, digamos, en una supuesta nueva normativa, el aumento del alquiler es esto cada 3 meses o cada 6 meses y no por año, como para que vos tengas una mayor previsión, te mata. Eso, o muchas veces están las cuotas alimentarias están atados los aumentos salariales. También. Porque en realidad es el 20% de lo que percibe, jamás va a alcanzar a estar equiparado. Entonces hay que tener referencia a toda la realidad, me parece, al momento de hacer una ley. Para finalizar, por ahí, si alguien está escuchando y quiere contactarte para un servicio de asistencia, de guía en todo esto, ¿cómo puede hacerlo? Puede hacerlo, como decía Gonzalo, a través de Instagram, Abogado Ushuaia, y si no, a mi teléfono, que también está en la página de Instagram. Y si no, nos encuentran también en el estudio, que está en Guanipa al fondo. Después pasamos bien todos los datos. Bueno, Abogada Ushuaia en Instagram. Entonces, Verónica Maestro, abogada matrícula 820. Gracias, Vero. Gracias. Seguramente volveremos a convocarte en el futuro porque siempre hay cosas para conversar que tienen que ver con cuestiones legales, ¿no? Muchas gracias, un gusto. A mí, gracias. Más que agradecida.